vamos a recorrer un mapa que huele a sal marina, pólvora y diplomacia. El Caribe que ha pasado de ser ruta a ser una trinchera. Hablaremos del proyecto chavista, de su desgaste histórico, de lo que Estados Unidos ha puesto en marcha desde agosto, de las embarcaciones hundidas y sí, de los rumores y realidades sobre dónde está Maduro y qué le está pidiendo a su gente. Hoy no vengo a adoctrinarte, hoy vengo a contar. Venezuela no es una caja cerrada, es una obra con filtraciones. Lo que está ocurriendo en el mar desde agosto de 2025 no es una actividad policial. Es una nueva fase de presión con efectos políticos concretos para un régimen que ya ha mostrado sus límites. Empecemos por el principio. Hugo Chávez llegó al poder con una promesa muy simple: dar voz y recursos a los sectores marginados. Fue en su momento un proyecto que articuló clientelismo, recursos petroleros y una narrativa antiimperialista. Con el paso del tiempo, ese proyecto mutó. Se institucionalizó un control político vertical, elecciones, poderes e instituciones capturados, canales mediáticos alineados y un aparato de seguridad fortalecido. Maduro, por su parte, heredó este aparato, pero no heredó la abundancia. La caída de los precios del petróleo, la ineficiencia administrativa y las sanciones internacionales empujaron al régimen a buscar otras cosas, fuentes de financiamiento y control. En este contexto, los mecanismos de supervivencia, desde redes de corrupción hasta vínculos con actores ilícitos, se convirtieron en parte del soporte material del poder. Cuando hablamos de un régimen que sobrevive a base de clientelas y flujos de dinero dudosos, lo que ocurre cuando esos flujos se cortan es lógico. Tensiones internas, presión sobre militares y búsqueda desesperada de alternativas. Y ahí es donde entran en el 2025 los movimientos en el Mar Caribe. A partir de agosto, Washington ordenó reforzamiento naval en el sur del Caribe. Varios destructores, buques de asalto anfibio, embarcaciones de apoyo con más de 4.000 efectivos en movimiento. Estos se posicionaron en la región. Lo que se informó oficialmente como una acción contra el narcotráfico en tránsito marino. Lo que muchos analistas dicen, la operación busca también socavar las fuentes de financiamiento del régimen y probar la cohesión militar venezolana. El 14 de agosto, salieron de Norfolk, Estados Unidos, barcos y unidades anfibias con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, el Lake Erie, el Iwo Jima, varios destructores y un buque de apoyo especial aparecieron en el mapa del Caribe. Esta presencia cambió el tono. Ya no eran patrullas regulares, era una fuerza que podía actuar. El punto de inflexión público fue el 2 de septiembre. La Casa Blanca anunció un ataque contra una embarcación en el Mar Caribe que, dijo Washington, provenía de Venezuela y estaba vinculada al Tren de Aragua. El presidente anunció que la embarcación fue destruida y que 11 personas murieron. Esta operación fue la primera vez en décadas que Estados Unidos hacía público un ataque de este tipo en aguas cercanas a Sudamérica. Desde entonces se reportaron al menos 4 o más intervenciones militares ofensivas contra embarcaciones en la zona, según distintas cuentas, entre 4 y 6 ataques que dejaron alrededor de 21 muertos en total, según recuentos periodísticos y gubernamentales. Los números varían según quien cuente, lo que alimenta la controversia sobre la legalidad y la verificación de las entidades de los fallecidos. El 3 de octubre, por ejemplo, hubo otro golpe que Washington informó como ataque a embarcación con droga. Caracas calificó la acción como asesinato y escalaron las acusaciones. Entre medias, un destructor estadounidense,
el USS Jason Dunham abordó y retuvo por horas un buque atunero venezolano, algo que Caracas calificó como ilegal y hostil. Estos hechos no son solo interdicciones, son demostraciones de capacidad y voluntad. Cuando el paso por el mar está en disputa, no solo se cortan rutas de drogas, se golpea la economía paralela que financia las clientelas. Veamos el tema de las embarcaciones que han salido en las crónicas y que informaron las autoridades. Primero, la embarcación del 2 de septiembre. Washington dijo que era un narcobarco operado por el Tren de Aragua y que transportaba grandes cantidades de droga. Trump afirmó por su parte de 11 muertos. Posteriormente hubo operación de salvamento en la que se recuperaron paquetes de cocaína en la zona, según los informes de Estados Unidos. Sin embargo, la evidencia pública sobre la identidad de los ocupantes y la cadena de custodia de las pruebas no siempre fue mostrada. 2. Los incidentes posteriores a mediados de septiembre y de octubre. Otras lanchas fueron atacadas y hundidas en rutas hacia el norte. Washington habló de varias operaciones que produjeron muertos y rescates de cargamentos. Reuters y AP han seguido la cuenta y han estado documentando las discrepancias en los números y en la procedencia de las embarcaciones. 3. El abordaje al buque atunero. No fue una explosión, sino una operación de retención, intervención que duró horas y que Caracas denunció formalmente a la prensa como una acción hostil y violación de zonas económicas. Hay pruebas públicas que demuestran paquetes de droga recuperados en las zonas donde hubo ataques. También hay incertidumbre sobre quiénes estaban realmente en esas embarcaciones: familiares, pescadores, operadores logísticos, miembros de organizaciones criminales, y sobre la proporcionalidad de una respuesta letal sin procesos judiciales visibles. Esa ambigüedad hace parte del problema político. Pero, ¿por qué Estados Unidos realiza esas operaciones con semejante despliegue de fuerza? Oficialmente, cortar rutas marítimas de narcotráfico que alimentan el crimen organizado y las redes que sostienen al régimen. Pero los analistas señalan algo más. El objetivo estratégico también es desangrar el flujo de dinero que pueden llegar a altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a estructuras estatales corruptas. Porque si cortas ese oxígeno, la lealtad se vuelve costosa. Así hay una operación antinarco que se convierte en una herramienta política para debilitar cohesionamientos internos. Si los ingresos por contrabando y tráfico marítimo sostienen los bolsillos y fidelidades, dañarlos no solo produce menos drogas en la calle, produce incentivos para que militares y mando reconsideren su lealtad. El régimen no se quedó quieto. Maduro ha pedido reforzar la defensa nacional, movilizar milicias y señalar 283 frentes o 284 puntos de defensa, pidiendo a la población organizarse para defender la soberanía. Reuters documentó la firma de un decreto que concede poderes adicionales de seguridad en caso de una entrada militar. Reportó estas movilizaciones del régimen. Pero en la retórica oficial aparece con frecuencia la palabra invasión y la idea de un enemigo exterior que busca apoderarse del petróleo. Esa narrativa sirve para cohesionar el apoyo, pero también para justificar medidas extraordinarias, más detenciones, movilizaciones y prerrogativas para el Ejecutivo. Sobre la idea del búnker presidencial, desde agosto han circulado informes y afirmaciones, incluidas declaraciones de exfuncionarios estadounidenses y medios de menor reputación, que dicen que Maduro y su cúpula utilizan instalaciones subterráneas o búnkers para mantenerse protegidos durante los picos de tensión.
Algunos exfuncionarios y columnistas lo han dado como hecho. El gobierno venezolano habla de medidas de protección y no siempre confirma las ubicaciones ni detalles operativos. En otras palabras, hay afirmaciones y material no oficial que hablan de búnkers, pero no existe una confirmación institucional detallada y pública que verifique cada afirmación. Hay reportes y declaraciones al respecto, pero la información pública es muy parcial. El discurso de defender la patria también ha ido acompañado de llamados a la población, programas de milicias civiles, movilizaciones y en algunos comunicados y arengas públicas la consigna de defender las costas y el territorio. En contexto, estos llamados pueden implicar uso de civiles en tareas de vigilancia o apoyo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa riesgos, civiles sin entrenamiento, armamento improvisado y potencial uso como fuerza de choque o para ganar tiempo ante una agresión, lo que algunos analistas llaman con dureza la posibilidad de que la ciudadanía sea utilizada como carne de cañón en un enfrentamiento. Eso es un riesgo real si la escalada se transforma en una confrontación abierta. Hay una capa ética y legal que no podemos obviar. ¿Puede un Estado exterior autorizar ataques letales en aguas internacionales sin un proceso judicial público que autentique la identificación de los objetivos? Esa pregunta la están discutiendo juristas y organismos internacionales. Algunos sostienen que hay legalidad en las operaciones contra narcoterroristas. Si hay evidencia del delito transnacional, otros piden mayor transparencia y rendición de cuentas. Desde la perspectiva humana, estas operaciones han producido muertos y heridos cuyas identidades a menudo tardan en confirmarse. Eso crea un caldo de cultivo para narrativas contrapuestas, la de Washington que dice interdicciones eficaces contra redes criminales, y la de Caracas que dice asesinatos extrajudiciales y agresión imperial. La verdad probablemente esté en múltiples fracciones entre estas dos versiones. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué podría pasar en los próximos meses? Hay varios escenarios. El primero sería una transición pactada limitada, una presión sostenida, fracturas en la cadena de mando, ofertas de garantías para las élites y salida negociada de Maduro. El resultado sería una transición controlada, las élites conservan parte de su capital. La segunda sería un endurecimiento autoritario. Muy probable si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se cierra en torno a Maduro, represión interna, endurecimiento de controles, más movilizaciones y resistencia. El resultado, la sobrevivencia, pero a costa de mayor aislamiento y sufrimiento social. La tercera posibilidad sería un escalamiento naval y un choque regional. Más ataques en el mar, riesgo de un incidente que dañe una embarcación estadounidense o un buque aliado. Esto podría abrir la puerta a acciones más profundas. El resultado sería un riesgo regional serio, una intervención ampliada, improbable pero no imposible si ocurre un evento que detone esa chispa. La cuarta, una fragmentación militar rápida, deserciones en el alto mando, pérdida de control territorial, vacío de poder, con riesgos de violencia y pugnas por el control. Lo más verosímil en este punto creo que sería un periodo híbrido, una presión de Estados Unidos sostenida en el mar, sanciones económicas, retórica beligerante, señales internas que fisuren el régimen, que puede terminar en una transición negociada o en una prolongación autoritaria según la conducta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las élites. Con todo esto que te acabo de contar no busco asustarte, busco que entiendas.
Las maniobras navales desde agosto, los ataques selectivos, los abordajes, las movilizaciones internas y la retórica sobre búnkers y defensa popular crean un escenario peligroso. Hay actores que quieren ver a Maduro caer, hay otros que le temen a la desestabilización y en el medio están las personas reales como tú o como yo. Comunidades costeras, pescadores, familias. Ellos pagan la factura. Si hay una lección clara, es esta. La política exterior que busca remover regímenes sin plan de reconstrucción suele terminar en lotes de problemas. Si la estrategia es proteica, sanciones, presión naval, operaciones encubiertas, todo esto debe contemplar la protección humana primera. Nos toca mirar, cuestionar, exigir transparencia. Si quieres que investiguemos a fondo alguna embarcación en particular, que saquemos fechas, nombres o documentos, Ángulo Ciego lo hace por ti. Suscríbete, comparte, comenta. ¿Qué te parece más peligroso de todo esto? ¿La represión externa? ¿La represión interna o la posibilidad de que la gente sea movilizada sin garantías? Nos vemos en el ángulo que otros prefieren no mirar. Soy Felipe Dávila y esto es Ángulo Ciego. Lo que no se ve también existe. Chao.